En el contexto de educación superior, es fundamental que los principales protagonistas del proceso educativo conozcan las implicancias referidas al uso ético y legal de la información. Una de las razones más importantes es el rol clave que cumple la gestión y generación de conocimiento en la formación académica. Así, una de las consideraciones más relevantes en este ámbito responde a la idea de que todo trabajo académico o científico debe elaborarse siempre a partir de principios éticos y legales básicos, cuyo criterio central es el respeto a la propiedad intelectual, específicamente al derecho de autor. Para comenzar, ¿qué se entiende por propiedad intelectual? Se relaciona a toda creación producida por la mente humana en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. A partir de esta consideración, debemos entender la existencia de la Ley de Propiedad Intelectual número 17.336 en nuestro país como la responsable de proteger las invenciones intelectuales mediante el establecimiento de los derechos legales entregados por un determinado Estado. Del mismo modo, la creación de esta ley es una forma de valorar y recompensar el esfuerzo innovador que permite promover y difundir el conocimiento, otorgando la oportunidad para que sus creadores se apropien, gestionen y obtengan beneficios económicos de sus invenciones. ¿Y qué es el derecho de autor? Es una de las dos grandes categorías, junto a la propiedad industrial, que forma parte de la propiedad intelectual. El derecho de autor se refiere al conjunto de normas legales que protegen al creador y a sus obras. Entre las principales creaciones amparadas por este derecho, utilizadas frecuentemente como material de estudio e investigación en el contexto académico, se encuentran los libros, artículos de revista, enciclopedias, conferencias, discursos, coreografías, composiciones musicales, fotografías, obras cinematográficas y teatrales, maquetas, pinturas, dibujos, adaptaciones, traducciones, bases de datos, entre otras. ¿Cómo puedo identificar si una obra está protegida por el derecho de autor? Generalmente, pero no de forma obligatoria, se usa el símbolo C, que significa copyright, acompañado de la expresión todos los derechos reservados, como forma de aviso o comunicación del derecho a reproducción, distribución y comunicación pública ejercido de forma exclusiva por el autor de la obra. Al mismo tiempo, existen 4 símbolos asociados a las licencias libres Creative Commons, CC, que deben interpretarse de la siguiente forma. BY, reconocimiento. Cualquier explotación de la obra debe reconocer la autoría. NC, no comercial. La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. ND, sin obras derivadas. La autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear obras derivadas. Y SA, compartir igual. La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que se mantenga la misma licencia al ser divulgadas. La combinación entre ellos es el resultado de 6 licencias libres, que permiten al titular de los derechos de autor adoptar una postura menos restrictiva que la del copyright, autorizando a los usuarios a hacer determinados usos sobre sus materiales.
un currículum vitae? Es un historial de formación y experiencia personal que facilita la presentación de tu trayectoria profesional de una manera atractiva y que funciona como herramienta de publicidad. Aspectos a considerar. El primer paso para redactar tu currículum es haciendo un breve análisis ortográfico y de síntesis. Define el orden de la información de acuerdo al impacto que quieras provocar. Resalta los conocimientos y habilidades que tienes en cada área. No olvides nunca estos datos. Encabezado. Datos personales. Áreas de interés. Estudios académicos. Experiencia profesional. Habilidades. Idiomas. El software que manejas. Cursos y congresos extracurriculares. Errores comunes. Anexar una hoja de portada que diga Curriculum Vitae. Incluir información de tipo legal como CURP o número de licencia. Expresar expectativas salariales. Incluir información de logros personales. Presentar copias con mala calidad de impresión. Utilizar correos electrónicos con sobrenombres. No pongas tus datos personales. Este documento puede terminar en cualquier lado. Hay que tener en cuenta que una referencia bibliográfica es un conjunto de datos que describe en forma precisa y detallada una publicación o parte de ella. El conjunto de normas y directrices que goza de mayor popularidad en América Latina es APA, pero no es el único. También está Vancouver, el sistema humanístico y el sistema funcional, cada uno con sus propias características. Es importante saber que en octubre de 2019 se publicó la 7ª edición del Manual de Publicaciones del APA, el cual contiene cambios fundamentales con referencia a la 6ª edición. La 7ª edición trajo novedades con respecto a la referencia de libros. Ya no es necesario colocar la ciudad del editorial, ni tampoco la edición del libro. Por lo tanto, la cita bibliográfica quedaría de la siguiente manera: apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año de publicación, punto, en cursivas el título del trabajo, un punto y la editorial. Un ejemplo práctico de libro completo en versión impresa sería el siguiente. Colocamos el apellido del autor, en este caso Herrera Cáceres, coma, seguido de la inicial del nombre, punto, en este caso son 2 autores, coloco y el apellido del segundo autor, Rosillo Peña, coma, la inicial del nombre, punto, abro paréntesis, el año de publicación del libro, 2019, coloco el título del libro en cursivas, punto, la editorial. En este caso, la editorial es la Universidad del Valle. Si el libro está disponible solo en formato electrónico, seguiré los mismos pasos que el libro impreso y al final agregaré la URL. En este caso, tenemos el apellido, seguido la inicial del nombre, seguido el año de publicación, seguido el título del libro en cursivas, luego la editorial y por último el enlace URL. Como has podido notar, ya no es necesario colocar el recuperado de antes del link, como solía hacerse en la 6ª edición. Con referencia a la cita de tesis, también hay cambios bastante notorios. En la 7ª edición se considera lo siguiente: el apellido del autor, seguido por la inicial del nombre, luego el año de publicación, el título de la tesis en cursivas, entre corchetes colocamos si es una tesis o una monografía, luego punto y el URL. Recuerda que en la 6ª edición se tenía que poner la institución de la cual provenía la tesis y ciudad. La 7ª edición no considera ello. También en la 6ª edición se ponía recuperado de antes de colocar el link. La 7ª edición tampoco lo considera. Para el caso de las revistas digitales, ten en cuenta lo siguiente: apellido del autor, coma, la inicial del nombre, en este caso son 3 autores y se repite el proceso. Al finalizar, punto, abre paréntesis, coloque el año de publicación, seguido de un punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursivas, coma, el volumen en cursivas, abre paréntesis y junto el número de la revista, cierra paréntesis, una coma, el número de la página de inicio y el número de la página de fin, un punto y el enlace URL.
En este ejemplo se ilustra lo mencionado. En el caso de una revista impresa, ten en cuenta lo siguiente: el apellido del autor, seguido de una coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis, la fecha de la revista, punto, el título del artículo, punto, en cursivas, el nombre de la revista, coma. En este caso, esta revista no tiene volumen, por lo tanto lo omitimos y entre paréntesis solamente colocamos el número de la revista. Y coma, las páginas en las cuales se encuentra el artículo y terminamos con un punto. Si tu referencia es una página web, sigue estos pasos. Coloca el título del artículo, punto, entre paréntesis, la fecha de publicación, punto, escribe la palabra en, y luego en cursivas coloca el nombre de la página web, punto, y el enlace URL. Ten en cuenta que la 7ª edición del Manual APA ya está vigente.